Voy a pedirles que ustedes se preparen en esta tarde, And I'm going to ask that you guys prepare yourselves this afternoon que lo que hoy vamos a hablar so that what we speak today, lo pueda asimilar adecuadamente. you can assimilate to it adequately. No va a ser quizás cortico, It's probably not going to be short, pero lo que usted va a aprender but what you're going to learn, le va a servir demasiado para fundamentar su fe. you're going to be able to use it a lot to base your faith on. Les voy a contar, empezando, quiero contarles una historia, And first, I want to tell you guys a story. que tal vez se la voy a contar porque no está en su Biblia, la que usted está leyendo, I'm going to tell it to you because perhaps it's not in the Bible that you're pero reading. quiero hacerle esa narración para que usted entienda de qué vamos a hablar hoy. But I want to narrate this to you so you understand what we're speaking of. Hay un hombre que se llamó Alejandro de Macedonia, There was this man named Alexander, y ese hombre se fue y derrotó a Darío, el rey de los persas, and this man, he defeated the Persian king, y se hizo rey de Grecia. and he was king of Greece. Y cuando él empezó esto, se fue y atacó a demasiados pueblos y ganó muchas guerras. And while he was doing this, he defeated many people and he had a lot of land. Y después de que este hombre hizo eso, And after doing this, hubo paz en la tierra. there was peace on the land. Pero Alejandro se llenó de orgullo But Alexander was filled with pride y de mucha soberbia. and with a lot of arrogance. Y después de que reunió un gran ejército y todo esto, And after having a great army, un día él cayó enfermo one day he fell ill y murió. and he died. Pero antes de eso, But before that, de morir, él llamó a sus generales y amigos que él tenía before dying, he called all of the generals and all of his friends, y los invitó para que estuvieran junto con él. and he invited them to be by his side. Y todos ellos, luego de que él murió, And after he died, él le repartió todos los reinos y se los entregó. he divided all the kingdoms and they were given to them. Y ahí aparece un hombre llamado Antioquio, And we see a man named Antioquio Epifanio. Usted no le vaya a poner ese nombre a su hijo. Don't name your child that. No está bonito para esta época. It's not a good name. Este hombre This man que venía de ahí de los griegos, that came from the Greeks, apareció he en showed escena. up. He showed up. Y vinieron otros que no estaban muy conformes, dice la escritura, o dice lo que les voy a explicar, que se llamaban renegados, o sea que estaban siempre contrarios a lo que estaban haciendo. And another group of people that were always against what they were doing showed up. Y fueron y le dijeron al rey para que los dejara hacer cosas que antes no los dejaban hacer. And so they went before the king and they asked to do things that they hadn't done or weren't allowed in the past. Y entonces empezaron a hacer costumbres paganas. And so they started pagan customs. Empezaron a hacer cosas que no eran conforme a como lo anteriormente establecido. And they started doing things that weren't in accordance to the things they were done in the Hicieron past. cosas como construir un gimnasio en Jerusalén. They made a gym in Jerusalem. Se hicieron cirugías, dice, para tapar la circuncisión. Yo creo que se hicieron como tatuajes. They made surgeries and tattoos on themselves Porque estaban avergonzados de lo anterior. because they were ashamed of the past. Y entonces este hombre Antíoco, And so this man, suena un poquito raro, pero va a decirlo usted igual en inglés, Antíoco, no sé cómo se llama, pero él decidió irse y apoderarse de Egipto. Póngame cuidado bien cómo está esto interesante. he decided to go and to take over Egypt. Y se fue y atacó a otro rey So he went and he attacked another king de otro nombre bien bonito. with another beautiful name. Atacó a Ptolomeo. He O sea, vamos de Ptolemy. mal en peor. So from bad to worse. Y entonces él se apoderó de Egipto. And so he took over Egypt. Se hizo entonces rey de otra región. He became a king of another region. Y después de que tomó esa victoria allí, And after having a victory there, se fue con todo su ejército en contra de Israel. he left with his army against Israel. Llegó a Jerusalén He went to Jerusalem, y con toda su arrogancia, dice, and with his arrogance, he said él llegó y empezó a hacer daños en todos los santuarios. that he showed up and he was doing bad in all the Se sanctuaries. robaron todo lo que había. They stole everything that was there. Se llevaron las coronas. They took the crowns, Se llevó todo el oro, la plata y todos los utensilios preciosos. and they took all the precious items. Y entró un dolor y un miedo y una tristeza a Israel. And so there was pain and misery in Israel.
Este hombre, This man, el famoso Antíoco, the famous Antiochio, o de pronto suena mejor Epifanio, hágale hermana, Epifanio. or Epiphamio, Este hombre finalmente le mandó a otros para que fueran a Israel he finally sent others to Israel y que cobraran los impuestos. so that they could charge taxes. Y llegaron ahí tratando de engañar al pueblo. And so they went trying to lie to the people. Pero no fue así, But it wasn't like this. fue peor. It was worse. Porque entonces se fueron y construyeron, hicieron de esa ciudad una ciudad fortificada. Because they went and they fortified that city. Se llevaron las mujeres y los niños a un lado. They took Cautivos. all the women and the children captive. Se robaron los animales. They stole the animals. Hicieron cosas malas en ese And they did bad things in Jerusalem. y almacenaron todo lo que habían robado en el templo y todo And so they took what they had stolen in the temple en medio de una ciudad que habían levantado con murallas. and they placed it in the middle of a city that they had. Dice que hubo un derramamiento de sangre, And it says that there was a pouring Demasiado. of blood, of a lot of hubo blood. ruinas, hubo desastre. There was ruins and there was disasters. Pero este hombre, But this man, Epifanio o Antíoco Epifanio, Epiphamio, él publicó un decreto he published a decree que ordenaba que todo tenía que pasar ¿cómo se dice? Obedecer a las instrucciones que él tenía. saying that everyone had to obey his instructions. Y entonces envió con mensajeros a todo Jerusalén So there were messengers sent to all of Jerusalem y en todas las ciudades circunvecinas alrededor y No. decretó and all of the surrounding cities, and he decreed que tenían que seguir las costumbres que él estaba estableciendo, that they had to follow the customs that he was placing, que de hecho ya eran costumbres paganas. that in fact were already pagan customs. Y entonces esas costumbres paganas llevaron a la gente a no respetar el sábado, And so they led people to not respect the Sabbath. le prohibían hacer ofrendas y holocaustos en el templo, They weren't allowed to give tithes and offerings in the temple. les prohibía hacer la circuncisión de los hijos. They couldn't circumcise their children. Y todo esto fue cambiando y cambiaron completamente los mandamientos. And so everything went changing little by little, and they changed the commandments. Dice que eso sucedió el día 15 del mes de Kislev. And so they said that this happened on the 15th day of the month of Kislev. Cuando yo le digo el mes de Kislev es porque yo quiero que usted entienda que hay algo que vamos. And when I say that this month, it's because I want you to understand that we're going to learn something. Y fue en el año 145 And it was in the year 145 cuando este cometió todo esto. when this king did this. 145 antes de Cristo. 145 before Christ. Ellos destruyeron todo, They destroyed everything. destruyeron los libros. They destroyed the books. Todo fue una destrucción. Everything was destruction. Cada 25 de ese mes And every 25th of that month, en el altar se ofrecían sacrificios, at the altar, they would give sacrifices. pero ahora los ofrecían a un dios pagano. But now they offered it to a pagan god. Todo se volvió impuro. Everything was impure. Pero hubo alguien que en un momento se dio cuenta que eso no estaba bien. But there was someone who noticed that this wasn't right. Y entonces apareció Matatías. And so then we see Mattathias. No Matatías tampoco. Y Matatías, que era hijo de uno de los hebreos, And he was the son of one of the Hebrews. él decidió ponerse al frente He decided to stand forth, y empezó a invitar a otros para que no obedecieran esas leyes. and he invited others to not obey these laws. Porque él dijo, ¿cómo es posible Because he said, how is it que possible ahora nosotros, habiendo nacido en este pueblo, that having been born in this city, vamos a ver cómo la ciudad santa se destruye y quedamos perdidos? we're going to see the holy city be destroyed? Y Matatías estuvo con un grupo de personas And so he was with a group of people peleando. fighting. Y ellos tuvieron que irse lejos, dice ahí que tuvieron que irse lejos por ahí al desierto And scripture says that they had to leave to the desert para que no los molestaran. so that they weren't bothered. Unos que finalmente salieron del desierto y atendieron cuando los del ejército de Epifanio And so whenever it says that some had to leave because Epiphanios salieron army was allí, there, ellos los mataron. when they left, they were killed. Pero Matatías se mantuvo But Matthias, he stayed there y siguió peleando. and he kept fighting. But Mire. after Mattathias, he dies. Y voy a avanzar un poquito más porque nos vamos a quedar aquí. And so I'll keep going because it's a long Y story. Matatías muere, pero aparece el hijo de He dies, but his son is there.
y se llama Judas Macabeos. And his name is Judas Maccabeus. Y Judas Macabeos, And Judas Maccabeus, por lo que pude yo leer, es un hombre fuerte, according to what I read, he was strong. bien guerrero. He was very ferocious. Él consiguió que se unieran a él He got many people to unite with y him, empezó a pelear en contra And he de started- estas gentes. fighting against these people. Fueron muchas guerras, There were many wars. fueron muchas batallas, There were many battles. pero ellos no se aliaron con el ejército de los griegos But they did not join the Greek armies. y atacaron y destruyeron a Yes. estos hombres. They attacked and they destroyed these men. Los quisieron convencer para que ellos fueran y se rindieran. They tried to convince them to go into surrender. Pero este hombre estaba muy consciente de la decisión que había tomado. But this man was very conscious of the choice he made. Y finalmente, And finally, él recupera he's able to get back lo que habían perdido. what they lost. No pudieron porque ellos estaban bajo el poder de Dios. And they couldn't Amén. defeat them because they were with Dice the que power ellos se of God. reunieron en un lugar llamado Pispa. It said that they used to get together in a place called Y en Mizpah. ese lugar, And in this place, ahí empezaron ellos a levantar culto. they used to have services there and they used to fast. Y después de esto, So after this, Judas con esta gente Judas with these people, restauró lo que se había perdido en el templo. he restored what was once lost in the temple. Usted va a buscar, You're going to look porque esa historia es demasiado larga, interesante, because the story is very long. tiene and mucha profundidad It's very deep y se llama los libros de Macabeos. and they're called Maccabees, the books of Son de Maccabees. esos libros deuterocanónicos It's some of those books que no los tenemos en la Biblia que nosotros normalmente usamos, that we don't have in the Bible that we usually use, pero son libros but they're books que fueron escritos that were written y son la base de muchos otros libros. and they're the basis of many other Y usted books. va a ver lo que vamos a estudiar hoy, And so what we're going to study today, cómo se hace referencia a todo lo que estamos hablando acerca de los libros de Macabeos. you'll see how they refer back to the book of Así que se los Maccabees. dejo de tarea So I leave it as para que usted se homework lea principalmente del 1 al 4. so that you can read from 1 to 4. Y vamos a abrir la Biblia And so we're going to open the Bible para que usted encuentre en el libro de Ageo capítulo 2. so that you can find in the book of Haggai. Ageo capítulo 2, si me deja pasar por favor. Exacto, capítulo 2, versículos 18 y 19. Haggai 2:18 and 19. Ahí está en la pantalla, usted lo ve. Y vamos a leer esos dos versículos. And we're going to read the two verses. Dice, meditad pues en vuestro corazón, en inglés, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Desde el día 24 del noveno mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová. ¿Qué dice? What does it say? Meditad pues en vuestro corazón. Amén. ¿De qué nos está hablando ahí la escritura? What is the scripture talking about here? Dice que desde el día en que se echaron los cimientos. It says from the day that the foundations were placed. Lo que está haciendo Ageo And what Haggai is doing es una profecía. is a prophecy. Él está hablando antes, mucho antes de que los griegos fueran y hicieran esa toma en Jerusalén. And he's talking about what the Greeks would do. In Ageo no Jerusalem. estaba ahí cuando aparecieron los griegos. He wasn't there when the Greeks were Y there. dijo esta palabra mucho antes. Yet he said this way before. Y luego dice en el versículo siguiente, And then he says in the following verse, en el 19, on 19, no está aún la simiente en el granero, ni la vid en la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. En algún momento, in some instance, esta profecía tenía que cumplirse o tiene que cumplirse. this prophecy had to or has come true. Porque dice que en el día noveno, el día 24 del noveno mes, Because it says on the 24th day of the 9th month ahí va a suceder. that this would happen. Luego dice también en otra porción que creo que está aquí también, And in another portion, en Ageo 2,
In Haggai 2, dice lo siguiente: it says the following. porque así dice Jehová de los ejércitos, Because the Lord says so. de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. From here forth I will make the heavens and the earth tremble, the sea and the Y earth will dry. claro, And it's very clear. a todas las naciones. All of the nations Y vendrá el deseado de todas las naciones. and the beloved of all the nations shall Y return. llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. And I will fill this Amén. house with joy, has said the Lord. Dice que haré temblar And it says that he will shake los cielos y la tierra. the heavens and the earth. Pero dice que vendrá el deseado de las naciones. But it says that the beloved one from the nations will show up. ¿Quién es el deseado de las naciones? Who is the beloved of the nations? ¿Quién es el deseado de las naciones? Cristo. Christ. Ageo estaba hablando de alguien que iba a venir And so Haggai was speaking of someone that mucho was going antes de que sucediera todo lo que pasó. to show up a lot earlier than Dice what que él was hará going to temblar la tierra, los cielos. He will make the heavens and the earth tremble. Y eso es algo que el Señor nos está mostrando y es algo bien profético. Estaba hablando el libro de Ageo. And this is something very prophetic in the book of Haggai. Eso también está escrito en el libro. And it's also written in the book of Hebrews. Y entonces mire que estamos hablando del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. So we're talking of the Old Testament and the New Y Testament. en el Nuevo Testamento dice que nuevamente volveré a hacer temblar los cielos y la tierra. In the New Testament it says that I will again shake the Ahí earth and entonces heavens. está haciendo referencia a qué? So he's making reference to what? A la segunda venida del Señor. To the second coming of the Que Lord. vendrá un temblor That there will be y que los cielos y la tierra temblarán. an earthquake and the heaven and the earth will Ahora shake. puede ser que las dos cosas también sucedieron un mismo día, And it can be that both will happen on the same day, pero aparentemente no el mismo año, but apparently not the same year. porque no sabemos cómo se dan el cumplimiento de estas profecías. Because we don't know how these prophecies are going to come true. Pero lo que sí sabemos But what we do know es que estamos hablando de alguien que viene is that we're speaking of someone who's coming a redimir, to redeem, a restaurar. to restore. Es posible que entonces el profeta Ageo estuviera hablando de la concepción de Jesús, del Mesías, And it's possible that Haggai was speaking about the conception of Jesus, the Messiah, y estuviese hablando de algo que era la recuperación and something that was whenever they recuperated y reedificación del templo. and the rededication of the temple. Porque todo estaba perdido Because everything was lost. y esto sucedió en un tiempo donde hubo mucho silencio. And this happened in a moment that was filled with silence. Pero para entender lo del noveno mes But for us to understand about the 9th month que nos habla Ageo, that Haggai speaks of, ponga cuidado a qué se refiere ese mes noveno en el calendario hebreo. I want us to pay attention to what it means in the Hebrew calendar. ¿Y qué equivale ese noveno mes en el calendario que nosotros tenemos que se llama gregoriano? And how that's equivalent to our Gregorian calendar. El calendario gregoriano The Gregorian calendar fue establecido 300 años después de Jesús was established 300 years after Christ. y lo estableció And it was established tiempos después times later con Constantino. with Constantine. Pero el calendario hebreo, But the Hebrew calendar, que es el calendario original, that's the original calendar, tiene unos nombres it has some que names se relacionan that relate en cuanto al número, perdón, en cuanto a los meses que nosotros tenemos. to the months that we have. Yo quiero que usted mire con detalle esto. And I want us to see this in detail. Ahí están They're here, los meses the months del calendario hebreo. from the Hebrew calendar. Empieza con Nisan, Starts with Nisan, con Iyar, Sivan, Tamuz, with Iyar, Sivan, Tisrei, Tammuz, Kislei, va hasta finalmente el último se llama. and it all the way ends with Adar. ¿Estamos ahí? We're there? Ahora, si usted mira esos mismos meses a cuáles corresponde en nuestro calendario, observe esto, If you see how they correspond to our calendar, you can see this. corresponden a otros meses It corresponds to different months que quizás no están en el mismo orden, porque mire que no empieza con el número 1 que para nosotros es enero, and sometimes it might not be in the same order because it doesn't sino que start with empieza con January, marzo. but it starts with March. Y ahí va marzo, abril, corresponde a Nisan. And then that corresponds to Nisan. Abril, mayo, corresponde a quién? A Iyar. And April, May goes to Iyar.
Y así va pasando y finalmente les voy a mostrar algo que a usted le va a servir demasiado. And so I'm going to show you something that's going to be very useful. Y es que en esa gráfica And it's in the graphic that you see on the usted screen. tiene en la parte de afuera los You have the outer part that shows the 12 months del calendario hebreo. from the Hebrew calendar. Y en el círculo de adentro tiene los 12 meses del calendario gregoriano. And on the inside you see the 12 Gregorian calendar. Entonces, si usted mira, ahora estamos en diciembre nosotros aquí. So right now we're in December. Para ellos diciembre está entre el noveno mes Kislev And so it's in between the 9th month y una parte del décimo que se llama Trevet. and between the 10th month. Pero aquí lo que nos muestra es que algo sucedió But this shows that something happened en el noveno mes, in the 9th month. que fue lo que estábamos hablando. That is what we were speaking of. Ese noveno mes sucedió algo. And in that 9th month, Yo quiero que usted me ponga cuidado a lo que les voy a mostrar. and I want you to pay attention to what I'm going to do. En aquel templo, In that temple, el pueblo hebreo the Hebrew people, tenía todas las cosas que estaban en el santuario. they had all the things that were in the sanctuary. Había una menorá como esa, There was a menorah like this one que se encendía en el santuario, that was en el turned, lugar santísimo, that would be turned on in the porque movía la presencia de Dios. because the presence of the Lord would move. Y estos que son 7 And these little areas that are 7 of those, tienen un significado profundo y hoy no vamos a entrar en todo ese detalle. they have a very profound meaning, but we're not going to go into detail. Pero fue en ese día But it was on this day donde sucedió algo muy interesante. when something interesting happened. Mire, Isaías 9:2 dice lo siguiente: Isaiah 9:2 says the following. el pueblo que andaba en The, gran luz, the people walking in darkness have seen a great los que light. moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Those living in the land of darkness were filled with light. Está hablando Isaías de una luz. Isaiah is speaking of a light. ¿Cuál fue esa gran luz? What was that great light? Está hablando en los tiempos en cuanto se apareció esa luz a las tribus de Zabulón y Neftalí. He's talking about the tribes of Zebulun and Naphtali Ahí atrás. back then. Pero la escritura nos dice también, But scripture also says cuando Jesús habla, when Jesus speaks, y Jesús dice, yo y mi Padre somos uno, and he says that my Father and I are one, Dios es luz. God is light. Amén. Amen? El Mesías es luz. So the Messiah is light. Entonces los que moraban en sombra de muerte, So those who were living in the land of darkness and death sobre ellos. were dawned upon with light. Entonces la luz aparece nuevamente sobre la faz de la tierra. So this light appears over the earth again. ¿Cuál es esa luz? And what is that light? El Mesías. Amén. Dele ese El aplauso al Mesías. Señor. Esa es la luz que nosotros vemos ahora. And that's the light that we see today. Y Juan lo confirma. And John confirms it. Dice el Juan capítulo 1, versículo 6. Look at what John 1:6 says. Y está hablando él mismo. Dice, un hombre enviado de Dios, And he speaks and he says there was a man sent from God el cual se llamaba whose name was John. por testimonio para que se diese testimonio de la luz, He came as a witness to testify about the light, a fin de que por él. so that all who might believe through him. No era él la luz, He was not the light, sino que diese testimonio de la luz. but he gave testimony of the light. Juan está hablando, John is speaking of es ese hombre que dice because he is the man that he's talking of. que vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. That he says that came to testify about the light. Juan vino antes de Jesús para anunciar que la luz vendría. John came before Jesus so that he could announce that the light was coming. Y es Juan el que viene y da testimonio. And it's him who gives testimony of the light. Así que Jesús era bien conocido ¿qué? So Jesus was also known as Como la luz. light. Y luz And light en aquellos tiempos tenía que ver con luz y fuego. in that time had to do a lot with fire. Y también habla que Jesús es luz en Mateo 17:2. In Matthew 17:2, it also speaks that God is Ahí light. habla And there it says delante de ellos cuando él fue y se juntó con sus discípulos.
that he was transfigured in front of them when he got close Y to the dice que disciples. resplandeció su rostro como el sol And it says that his face shined like the sun, y que sus vestidos se hicieron blancos como la luz. and that his clothing became as white as the light. Pero también dice que esa luz resplandeciente salió de sus manos. It also says that this light came out of his hands. Cuando Jesús se transfiguró, When he was transfigured, él salió luz, it means that light came out of him porque él era la luz, because he was that light, porque de él salía la luz. because light came out of him. Dice que sus vestidos se hicieron blancos como la luz, It says that his dressings became white like porque light de su interior salió luz. because this light came out of this O sea que inside. la luz es Jesús. So the light is Jesus. Amén. Amen. La luz es Yeshua, la luz es Jesús. The light is Yeshua. Repita conmigo, la luz es Jesús. Say with me, the light is Jesus. La luz para el pueblo hebreo era algo muy importante, muy trascendental. Light for the Hebrew people was very important. Ese fuego y luz tenía un significado para ellos de vida. The fire and light had a significance of life to them. Y en el año 165 antes de Cristo, And in the year 165 before Christ, dice en el mes de Kisley, it says that in the month of Kislev, sucedió algo muy importante something very important happened. y es algo que aún hoy se celebra. And it's something that is still celebrated today. Y en el pueblo hebreo se llama la fiesta de Hanukkah. And in the Hebrew, Ponle por favor allá. for the Hebrews, it's celebrated as Hanukkah. En el día 25 dice que en el mes 9 sucedió esto que se llama Hanukkah. And like it says, on the 25th day of the 9th month, ¿Qué? Hanukkah happened. ¿Qué significa Hanukkah? What does Hanukkah mean? Quizás usted es primera vez que escucha esta palabra, And perhaps it's the first time that you hear this word. pero yo quiero hoy ser muy claro y muy gráfico con todo lo que vamos a aprender. But I want to be very clear and very graphic about what we're learning. This that you're seeing here Es una Hanukkah. is Hanukkah. Hace una diferencia entre este que es la menorá, There's a difference between the menorah, que tiene 7, that's 7, a este que tiene 9. this one that has 9. Pero entonces ahí es cuando aparece Ageo. And so that's when Haggai shows up. Y Ageo, el nombre de Ageo, que en inglés, en hebreo es Agai, And the name that's Haggai, que significa fiesta mía o mi fiesta. it means my party. Y eso se refiere a que Dios está diciendo, esta es mi fiesta. And it refers to the Lord saying, this is my celebration. El 25 hay una fiesta There's a celebration on the 25th, y es una fiesta para Dios. and it's a party for the Lord. Y se celebra en el 25 del mes Kisley para los hebreos. It's for the Hebrews, it's celebrated on the 25th day of Y Kislev. que alguna vez coincidió en el calendario gregoriano And that at one point it coincides with the Gregorian calendar con el día 25 de diciembre. as the 25th of December. Y en este año, So in this year, right now in 2021, ese 25 de Kisley that 25th of Kislev sucedió hace unas 3 semanas. happened around 3 weeks ago. Porque el 28 de noviembre, Because on November 28th, el pueblo hebreo the Hebrew people, celebró la Hanukkah. they celebrated Hanukkah. Para ellos están en otro mes. For them, they are in a different month. ¿Por qué la diferencia? And why the difference? Porque el calendario hebreo se maneja conforme a la luna Because the Hebrew calendar goes according to the moon, y el calendario gregoriano se maneja conforme al sol. and the Gregorian calendar goes according to the sun. Entonces eso hace ver que siempre hay un cambio. And so it shows that there's always a change. Cada 7 años After 7 years, dice que se pone más junto o llega a ser el mismo día, coincidir el mismo día. it coincides on the same year. O sea que cada año usted lo va a ver diferente. So every year you're going to see a difference. Pero si usted quiere entender mucho más acerca de la fiesta de Hanukkah, But if you want to learn more about the celebrations of Hanukkah, búsquese a través de internet then look through the internet, una de las Biblias que tienen los libros deuterocanónicos. a Bible that has all the books, Estudie un poco acerca de Macabeos. and you can study Maccabees. Porque fue en esa época donde ellos fueron y destruyeron todo, Because it was during this time that they destroyed everything. destruyeron todas las fiestas que hacían para el Señor, They destroyed all the celebrations for the Lord.
Pero gracias a que hubo un hombre que se paró firme, But thanks to a man that stood firm, pudieron rescatar. they were able to Y rescue. el templo lo habían profanado. And the temple was, Mire, Epifanio era un hombre que venía del lado de los griegos. Epiphanius was a man that came from the Greeks. Y él entró al templo. And he went into the temple. Todas esas estatuas y todo esto es mitología griega. And all of the statues and everything was filled with Greek Él mythology. empezó a hacer que adoraran a un Dios diferente. He made them worship a different god. Entró a que adoraran al dios Zeus y Apolo. He made them worship Apollo and other Entonces gods. ahí no les pareció como bien que solamente estuviera un sacerdote, ¿verdad? And so he didn't like that there was just one priest there. Sino que profanaron todo el templo y trajeron ídolos y estatuas y de todo. But they also placed idols and statues in there. Y entonces cuando aparece Matatías, que después aparece Judas, And then Mattathias and Judas show up. Judas Macabeo, no se confunda, Judas Maccabee. ellos logran hacer que se pueda volver a restaurar esa fiesta. And they restore this celebration again. Y son las fiestas que están en la escritura They're the celebrations that are in the scripture y que nosotros debemos conocerlas. and that we should know them. Quizás usted dirá, pastor, ¿y para qué me va a servir estas fiestas? Perhaps you may say, Pastor, what are these festivities going to do? Son las fiestas de Dios. They're the Lord's En cada festivities. momento de esas fiestas Dios se mueve The Lord moves in every second of those celebrations. y nosotros nos hemos perdido grandes bendiciones porque no podemos entender esas fiestas a la luz de la palabra. And we've lost many blessings because we don't understand these celebrations. A veces nos hemos dejado confundir y hemos trabajado esas fiestas solamente como fiestas de tradición And sometimes we may become confused and say that they're just traditions. y no podemos hacer las cosas por tradición sino conforme a la palabra. And it's not that we're doing things according to tradition. but Estas according to fiestas the aparecen scripture. en Levítico. They show up in Leviticus. Si usted va a Levítico 23, ahí aparecen las fiestas. In Leviticus 23, you see Si va a Deuteronomio, en Deuteronomio aparecen las fiestas. these parties are also in Deuteronomy. Estas fiestas las estableció Dios para el pueblo. The Lord established them for his people. O sea que no son fiestas judías. So they're not Jewish celebrations. No se deje confundir. Don't allow yourself to be Usted no confused. necesita ser judío o judaizante para celebrar una fiesta con el Señor. You don't have to be Jewish to Amén. celebrate a party with the Lord. Amen. No. No necesita usted entrar en eso para poder celebrar la fiesta de Dios porque Dios estableció las fiestas. You don't need to go into that to celebrate these parties with the Las Lord. fiestas de Dios, The Lord's festivities. ¿me dejan por favor pasar la pantalla? Las fiestas de Dios son las fiestas ahí, por favor, que usted va a encontrar aquí en la parte externa de este círculo. His festivities are the ones that you see on the external Está la part. fiesta de la Pascua, You have Easter. está la fiesta de los panes sin levadura, You have the festivity of the bread without any yeast in it. está la fiesta de las primicias. With Mire, aquí la fiesta de las primicias, no me deja señalar. Y luego aparece el Pentecostés, then we have the Pentecostés. después va la fiesta de las trompetas, Then there's the festivity of y trumpets. ya vamos en el mes 7. And so we're on the 7th month. Luego va la fiesta del perdón, el Yom Kippur. Then we have Yom Kippur for Luego van los forgiveness. tabernáculos. Then the tabernacles. Y finalmente vemos que en el mes 9 está la fiesta del Hanukkah, que es la fiesta de la dedicación. And then on the 9th month, we see Hanukkah. Cuando el Señor establece estas fiestas, When the Lord establishes these celebrations, las estableció para el pueblo hebreo. He established them for the Hebrew Ahí no people. estaban todavía las tribus judías, The Jewish tribes weren't there yet, que es de donde vienen los judíos. which is where the Jews come from. O sea que esto fue algo creado por Dios So this was created by God, y no quiere decir que solamente sea para los judíos. and it doesn't mean that it's just for the Jews. Así que estas fiestas son para todos nosotros. So these are for all of us. Eran 7 fiestas, There were 7 of them, 7 temporadas, 7 seasons las que estaban establecidas. that were established. Y entonces, ahí cuando nosotros celebramos estas fiestas, So when we celebrate these festivities, si las celebramos conforme a la palabra, if we celebrate them according to Scripture, no quiere decir que nos estamos volviendo judaizantes, then it doesn't mean that we're trying to become Jewish, sino que estamos cumpliendo la palabra. but that we are coming true Porque with the déjeme word. decirle
acepta la escritura Because if you accept the scripture desde el libro de Génesis from Genesis hasta Apocalipsis, all the way to Revelations, usted está aceptando el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. then you're accepting it as the word of God. Y recuerde que en el Nuevo Testamento And in the New Testament, también nos dice que no nos podemos quitar ni una coma porque nos vamos a llamar como herejes it also says Why? we can't. o vamos a ser tildados de apóstatas. That will be called apostles. La palabra la sabemos claramente que el Antiguo Testamento es la promesa del Nuevo Testamento It says that the Old Testament is the promises of the New y el Nuevo Testament, Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. and that the New Testament is the accomplishing of the Old Testament. Ahora, si nosotros dijéramos que estas fiestas no son relevantes, So if we say that these festivities aren't relevant, caeríamos en un gran error, then we would be wrong. porque entonces estaríamos realmente los mandamientos no serían importantes, Because we'd also be saying that the commandments aren't important. que los mandamientos están en el Antiguo Testamento Because they are located in the Old Testament. y entonces no tendríamos que cumplirlos. And we wouldn't have to do them. Ahora, toda la escritura es importante para nosotros All of the scripture is important to us. porque la escritura fue revelada por el Espíritu de Dios Because it was revealed through desde God, Génesis hasta Apocalipsis. from Revelations to Genesis. Ahora, cuando Jesús viene, cuando el Mesías viene, So when Jesus shows up, the Messiah, Él viene para crear una unidad he comes to create unity. y Él mismo lo dice. And he says it himself. Yo no vengo a irme en contra de la ley, sino que vengo para que sea cumplida la ley. He said he's not here to go against the law, but to Y accomplish it. cuando hoy Dios nos permite a nosotros aprender y estudiar para entender lo que significan estas fiestas And when he allows us to learn about what these festivities mean, y que no nos damos cuenta que el día 25 de diciembre no es el día del nacimiento. and us not knowing that the 25th is not the day of Lo que Dios está permitiendo con la palabra es que podamos tener unidad but it's for us to have unity, para poder derribar ese enemigo to be able to defeat the enemy que se metió para simplemente querer destruir y separar el pueblo de Dios. that entered wanting to destroy and the people of God. Porque cuando la iglesia tradicional, la que creó Constantino, Because the original church created by Constantine, que Jesús nace en diciembre, they speak about Jesus being born in December. lo que hace es crear una confusión con las escrituras, And what it does is it creates confusion and separation in between que es muy scriptures. diferente de lo que estaba con el pueblo judío. And this is very different with what was with the Jewish people. Ahora muchos están entendiendo las escrituras gracias a que podemos llegar a las escrituras. And so now a lot of people are understanding these scriptures because Y es they're lo reading que them. estableció primeramente la palabra, donde decimos que ya no va a haber más judíos ni griegos, sino que vamos a ser uno solo, dice el apóstol Pablo. And it follows what's said in Galatians that everyone is not going to be separated, but they'll be one and united. Y la escritura dice que recuerde que al final toda lengua confesará And so scripture says in the end, que every tongue will confess Jesucristo es el Señor. that Amén. Jesus Christ is Lord. Amen. Dele ese aplauso al Señor. ¿Por qué? Ahí vamos a estar todos iguales delante del Señor. Because everyone will be the same before the Lord. Ahora hay personas que celebran fiestas, And there's people that celebrate these festivities, pero las hacen conforme a la tradición, no conforme a la Biblia. but they do it according to tradition and not scripture. Y muchos de ustedes quizás vieron cerca de Hanukkah, hace 2 o 3 semanas que por todos los lados aparece. And perhaps you saw these all over the place a couple weeks ago. Y cuando usted empieza a buscar, encuentra una cantidad de cosas que no tienen nada que ver. And you can look online and you'll find tons of things that have nothing to Porque do lo han with puesto this. también como una fiesta donde usted y que le da buena suerte. Because it's also made into a festivity that you do and you get good luck. Y que usted se va a colocar una ropa y tiene que ponerle la palabra Hanukkah. Or you'll place clothes on yourself and it'll have the word Hanukkah on Y it. cambiaron completamente And they've changed completely el sentido de la celebración the sense of that celebration porque se fueron tras la tradición. because they followed tradition. Tradición es repetir algo que hicieron nuestros antepasados Tradition is to do something that our past generations did simplemente porque ellos lo hicieron. simply because they did it. Nosotros seguimos haciendo las cosas And so we keep doing things sin estar basado en algo real without basing ourselves on something true. y se corre el riesgo de irlo cambiando. And so you run the risk of Y changing entonces that. se queda sin tener una base. And so it doesn't have a base.
Cuando algunos celebran unas tradiciones como lo hacen los rabinos y todos ellos allá, When people celebrate celebrations like the rabbis do, lo hacen sin tener el conocimiento y pueden caer en una tradición. they do it without knowledge and they can fall upon tradition. Pero aquí lo importante es que nosotros a través de la luz de la escritura podemos entender So the important part is that through scripture we can understand cómo se celebran esas fiestas how these festivities are celebrated y cómo no se deben celebrar porque serían tradición. and how they shouldn't be celebrated, otherwise they'll become Así que tradition. voy a explicar un poquito es que se celebra esa fiesta como se hizo hace 2000 años So I'll explain how this party was made y no 2000 como years ahora ago, se ha tergiversado. and not to what people celebrate now. Hay unas fiestas que ya vimos aquí en este slide, There were some celebrations here that we already saw, pero aquí están resumidas de esta manera. but we also have them here. Las fiestas de primavera We have the first set y of las parties, fiestas de otoño. and then the second ones. Unas fiestas de estas ya se cumplieron, Some of them were already done, otras se van a cumplir con la segunda venida del Señor. and others are going to come true with the second coming of Christ. Y todo esto a Mm. tantos años, All of this through the years, they've been changed and they've been altered. pero tenemos que entender nosotros But we have to understand que a la luz de la palabra, todas las fiestas que tienen los hebreos, that through the light of Scripture, all the celebrations sí held by aplica a Hebrews, nosotros como creyentes, they do apply to us as believers porque está en la palabra. because this is the word. Entonces, si usted solamente se va a ir porque lo hace un judío, But if you're only going to do it just because the Jews do it, usted está haciendo algo con tradición. then you're doing something that's contrary. ¿Por qué? Why? Porque ellos no reconocen a Jesús como su Señor. Because they don't recognize Jesus as their Lord. Si ellos no tienen a Jesús como su Señor y Salvador, And if Jesus isn't their Savior, están lejos de Dios. then they're far from God. Ellos crearon nuevas leyes, They created new laws. ellos crearon nuevas cosas They created new things. y tratan de agradar a Dios conforme a una interpretación humana. And they try to please God according to a human interpretation of Scripture. Pero lo mismo dice la palabra que nosotros, si hacemos eso, estamos lejos porque es un corazón que no está cerca al Señor. But Scripture says that our heart's going to be far because it's not according to Scripture. Dice, este pueblo de palabras me busca, pero su corazón está lejos de mí. It says these people of words look for me, but their hearts are far from Ahí me. es cuando aparece entonces Ageo. And that's when Diga the conmigo Haggai. Ageo. Say with me, Haggai. Quizás usted no había escuchado antes esa palabra, Perhaps you had never heard this word before. pero este profeta habla acerca de las fiestas del Señor. But this prophet talks about the celebrations Y of the Ageo Lord. significa mi fiesta, And Haggai means my celebration. significa la fiesta del It Señor. means the Lord's celebration. Y luego en el libro del Nuevo Testamento, And then in the New Testament, y aparece Juan 10, 22, 23, you see John 10, cuando 22, dice, 23, when he says, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. and it says that they celebrated these celebrations. And ¿Qué quiere decir eso? what does this mean? Que había una fiesta que estaban celebrando en esa época That there was a celebration they were celebrating during this time y era period. invierno, dice la escritura. And Pero algo interesante, it que was, Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. and it says that Jesus was in the temple known as Solomon's porch. Es en la fiesta de la dedicación, And that's the celebration of the dedication que se llama Hanukkah, known as Hanukkah la que está hablando aquí. that they are talking about. O sea que la fiesta de la dedicación en ese momento So the celebration of dedication in this se moment, estaba dando it was going on, y Jesús estaba ahí and Jesus was present cuando se estaba haciendo esa celebración de rededicación al templo. while this dedication of the temple was going on. Es una fiesta que también la llaman la fiesta de la luz. And they call it the festivities of light. Ahora, el término de luz en esa época, So the terms of light at this en la época time del period, primer templo el que destruyeron during the first temple that was destroyed, y luego del segundo también que destruyeron, as well as the second one that was also no es destroyed, como la luz que hoy conocemos. it's not the light that we know of today. Para muchos de nosotros, quizás los más jovencitos peor aún, Perhaps for many of us, especially the younger ones, la luz es simplemente mover un switch. light is just a light switch. But it's not. Cuando se está hablando en la escritura de la luz, se está hablando de algo que se enciende.
When scripture talks about light, it talks about something that is lit. Y eso with the sun. significa una presencia, And it means there's a presence porque Jesús es la luz. Amén. because Jesus is light. Y Amen. dice que era invierno, And it says that it was winter. o sea que es más o menos como en estas épocas. So it's around these times. Y lo que la Biblia And what scripture shows here es que Jesús estaba aquí en Galilea. is that Jesus was in Galilee. Y Jesús le decía al pueblo que fuesen 3 veces al año And he tells the people to go 3 times a year para ir a Jerusalén y celebrar. so that they could go to Jerusalem and they could celebrate the. Mismo invitaba para que celebraran Pascua, And so he himself invited them to celebrate Easter, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, the festivities of the tabernacle, para que ellos celebraran esas fiestas. so that they could celebrate these parties. Y Juan nos está mostrando que estaban en esa fiesta. And it's also showing that he was there in these parties. ¿Qué hacía Jesús ahí? But what was Jesus doing there? ¿Por qué andaba Jesús en esos lados? Why was he there? De alguna manera, él también participaba. In one way, he was also participating. Pero él estando ahí, But being there, y toda la escritura tiene un propósito, ¿sí o no? scripture has a purpose, right? Vino algo muy interesante, Then something interesting. porque él aprovechó todo ese momento Because he took advantage para of que this ellos moment conocieran quién era él so that they could know who he was y que él era la luz. and that he was that light. Porque dice la escritura, usted lo puede seguir leyendo en casa, Because scripture says que estando ahí en esa reunión, en esa temporada, that being there during this season, vinieron los judíos y le gritaron a Jesús diciéndole, ¿por qué estás turbando nuestra alma? the Jews came and they said, "Why are you doing this? Si tú eres el Cristo, díganoslo de una vez. If you are Christ, just let us know." Y Jesús les dijo, se los he dicho. And Jesus said, "I have told you, but you don't believe me. Lo que yo hago son las obras de mi Padre y dan testimonio de mí. What I'm doing are my Father's actions, and they give testimony of Y les me." dice, ustedes no me escuchan porque ustedes son mis ovejas. And so he says, "Don't listen to me because you are not my sheep. Porque mis ovejas oyen mi voz y ellos me siguen. Because they hear my voice and they follow me." Imagínense, todos esos judíos se volvieron bravísimos Imagine how mad all of these Jews y were. empezaron a tirarle piedras a So Jesús. they started throwing rocks at Y Jesus. entonces Jesús les dice, ¿y por qué me apedrean? And so he said, "Why are you throwing stones at me? Si les he mostrado las obras. I've showed you the acts." No, no te apedreamos por nada malo. And they said, "We're not throwing stones at you Le for dicen nothing bad. simplemente porque tú te estás haciendo como Dios. Simply because you're acting as if you were God." Pero la escritura dice que Jesús escapó. But scripture says that Jesus left. Salió inmediatamente de ese lugar. He left immediately. Pero que estaba en otro lado ya del Jordán. But he was on the other side of the Jordan, Y muchos venían a él. and many came to him. Y dice la escritura que esta gente decía que Juan había dicho la verdad. And these people said that John said the truth. Porque Juan dijo Because John said que él no era el that Mesías, he was not Messiah, sino que vendría alguien más grande pues. but that someone greater than him would come. Y entonces estaba hablando de que si era lo que And so he was talking about how that was true. estaban celebrando el pueblo hebreo en ese tiempo. So then what were the Hebrews celebrating at this time? Estaban celebrando la recuperación del templo. They were celebrating the recuperation of the temple. ¿Cuál recuperación? ¿Cuál recuperación del templo? What recuperation of the temple? Pues el templo anteriormente había sido profanado. If you remember, the temple had been taken. Había sido completamente endemoniado, para decirlo de otra manera. It was completely twisted. Este hombre Epifanio había llevado otros dioses, Epiphania had taken other gods there. pero ellos después de que tomaron el templo tuvieron que volver otra vez a rededicar el templo. So after the temple was taken over, they had to rededicate it again. Y es ahí en esa fiesta cuando están todos y Jesús les dice a ellos, mi Padre y yo somos uno. And that's when Jesus says, "My Father and I are one." Entonces, en un momento en que todos están celebrando una fiesta que están rededicando a Dios, And so during a moment where everyone is celebrating Jesus, porque habían traído estatuas y todo esto a ese templo, because they had brought statues to this temple, viene el mismo Jesús y se aparece como que Él es Dios. Jesus comes and he shows himself as God. Pues todos estos vinieron y lo único que hicieron fue darle más piedra a Jesús. And so they show up and they just throw stones at him.
simplemente porque ellos le dijeron que él sería igual a Dios. simply because they said that he was showing himself as God. Pero ¿cuál es el objetivo de Jesús crear todo este desorden allí? But what's the objective of him creating so much disorder? Jesús está trayendo algo profético, Jesus is bringing something prophetic porque es algo que estaba antes because it's something that was before que va a estar después. and that will be after. Es algo donde Él tiene que mostrarles a ellos Something that will be shown to them, de que no conocían quién era Él that showing that they didn't know who he was. y que estaban hablando que Él era la luz, Yet they were speaking that he was the light, pero no entendían que en esa dedicación que estaban haciendo, le estaban haciendo esa dedicación al que era. but they didn't understand that they were dedicating it to the one that was light. Y Jesús está comprometido a que todo el mundo entienda que el Padre y Él eran uno. Diga And conmigo, uno. Jesus is showing that he and his Father are one, Y de que Él era la luz. and that the light was his. Diga conmigo, Jesús es la luz. Say with me, Jesus is the light. Porque si usted va al libro de Génesis, en Génesis capítulo 1:1, Because if you go to Genesis 1:1, dice que en el principio creó Dios cielo y tierra. then it says that in the beginning the Lord Y created dice, y la heaven and tierra earth. estaba desordenada And there was y vacía. disorder and emptiness on the land. y habían tinieblas sobre la faz de la tierra. And there was darkness covering the Pero luego land. dice el versículo 3, But then the third verse y dijo says, Dios, hágase la luz, and God said that let there be light, y fue la luz. and there was light. Entonces, que Dios dio una orden, ¿verdad? So God gave an order, right? Y se cumplió, And it came true. simplemente Simply why? porque Él es la luz. Because he is that light. Ahí estaba la luz, That light was there. y de Él estaba saliendo la luz. And it was coming out of him. Entonces, lo que estamos hablando hoy en esto de la luz, con este tema de la Hanukkah, And so what we're talking about light within this topic of Hanukkah, es que en ese día it's that in this day que ellos estaban rededicando allá atrás los macabeos, that they were dedicating again. ellos estaban rededicando completamente a Dios They were dedicating that temple again to God. y tenían un candelabro. And they had a chandelier. Ellos tenían un candelabro y empezaron a celebrar esa fiesta colocando luz, And so they were placing light there, celebrating God. que es una diferente a esta porque esta es de 7 That's different to this one because there's only 7 here. y si usted ve estas no son igual año, esta parece un poco más alta. And you can see that these are not the same height. One is taller. Y ellos estuvieron celebrando And so they were celebrating durante todo, aparentemente son 8 días, during that whole week, which looks like que 8 así lo days. dice la escritura. Because that's what scripture says. Y este que está aquí And this one that looks taller, tiene un significado it has a significance. y ellos lo dejaron que fuera más alto And it means that they placed it taller porque lo llaman el servidor. because they call it the server, ¿Qué quiere decir? Que luz a los demás. which means that this one will bring light to the others. Porque el fuego que se usa para Because the fire that is used for this one colocar a los otros. will be used to place light onto the other ones. Y ellos lo hicieron en esa fecha And so they did it on this date porque fue en esa fecha donde restauraron el templo. because this day was when they restored the temple. Ahí fue donde restauraron el templo, el siguiente. And that's where they restored the temple. Dice que en el día, el 9º mes, And it says that on the 25th day of the 9th month, ellos ofrecieron ese sacrificio. they gave the sacrifice. Y el pueblo dice, cayó de rodillas. And it says that the people 55, vamos rápido. on the 25th they fell to their knees. Y se inclinó hacia el suelo And they bowed to the floor para adorar a Dios to worship God y darle gracias por el éxito and to que give, les había concedido. to give thanks for the victory that he had given them. Oiga bien, Listen carefully. espero que usted no se haya perdido en todas estas fechas que le he dado. And I hope you didn't get lost in all the dates given. Porque aquí está hablando, en el libro de Ageo decíamos que se iba a dar esa fiesta del Señor Because Haggai speaks about the celebrations of the Lord el 24 del mes noveno, the 24th of the 9th month, donde iban a temblar los cielos y la tierra. where the heavens and the earth would tremble. Y decía ahí la escritura que desde este día te bendeciré. And according to scripture, it says, from that day forth I will bless you.
¿Cuántos fuimos bendecidos cuando vinimos a Cristo? How many of us were blessed that didn't when we Desde came ese to día Christ? fuimos bendecidos. Amén. From that day forth, we've been Desde blessed. el día que la luz viene a nosotros, ese día empieza la bendición. The day that that light came to us, that blessing begins. Que desde ese día les va a bendecir. And it says that from that day on, that He will bless us. Todo lo que habían destruido ellos lo restauraron, Everything that was destroyed was restored, pero tuvieron un día una celebración. but they had a celebration. Y antes de seguir, yo quiero que usted escuche esto. And before continuing, I want you to hear this. En ese al frente, In that portion that you see at the front, usted ve que ellos se postran para adorar a Dios y darle gracias por el éxito que habían recibido. you see that they bow down and they give thanks for the success they had. Eso está sucediendo en el 9º mes de Kislev. That's happening on the 9th month. Para nosotros es la época alrededor de noviembre. For us, it's a time period around November. Y yo me puse a estudiar y a buscar de dónde estamos nosotros todos los años celebrando en noviembre también un día de acción de gracias. And so I was looking through scriptures and studying about how we saw Thanksgiving as well. Y cuando escucho el origen del día de acción de gracias no aparece. And when I see the origin of Thanksgiving, that doesn't show Todos up. sabemos que esto tiene otra historia. Everyone knows that this has a different story. Pero me fui un poco más allá para ver quién fue que estableció oficialmente el día de acción de gracias en este país. And so I went further and looked at who established that Thanksgiving Day. Y me encuentro con And I- que el que hizo eso fue el presidente Abraham Lincoln. And so I found that Abraham Lincoln was the one who did that. Cuando vuelvo y me meto un poco más a conocer acerca de Abraham Lincoln, When I look closer at Abraham Lincoln, Abraham Lincoln es el único presidente he was the only president que se sabía la Torá that knew the Torah del principio al fin, from beginning to end. que le escribía cartas a sus generales y a todos citando versículos de la Torá. He would write to their generals with scriptures from the Torah. Abraham Lincoln fue el que defendió a los judíos cuando Ab- los atacaron aquí. Abraham Lincoln, he defended the Jews when they were attacked here. Abraham Lincoln fue alguien que defendió y se hizo projudío, He was someone who defended the Jews, mas no era judío. but he wasn't Jewish. Pero hay algo también que está en su genealogía, But there's something that's in his genealogy, que uno de sus bisabuelos, and that's that one of his o abuelos grandparents, era, one of his grandparents dice la historia que tenía un nombre como judío, had a Jewish name que se llamaba Mardoqueo. that was named Mordecai. Entonces cuando yo veo esto, y esto no me lo puede contrariar ni Abraham Lincoln porque no está, And when I see this, and Abraham Lincoln can't pero count this, de alguna manera Dios permitió que llegáramos a este punto. but one way or another, the Lord allowed us to get here. Esa fiesta para dar gracias That celebration to give la thanks establecieron en el 9º mes de Kislev, en noviembre para nosotros. was celebrated on November for us. Y eso no salió así como de los cabellos, de los cabellos de cualquiera. And it didn't just come out of anyone's hair. Todo, absolutamente todo en esta nación Everyone in this nation tiene un origen bíblico, has a biblical origin porque los peregrinos vinieron por algo. because the pilgrims also came for a Y biblical lo que thing. usted hace cada año en la acción de gracias And what you do during the Thanksgiving every year, tiene que ver it has to do con una época, unos hombres hace años y miles de años atrás with the season of men hundreds and thousands of years ago rededicaron el templo when they rededicated the temple y dieron gracias a Dios. and they give thanks to God. Así que de ahí nosotros entendemos So from there we understand que esas fiestas that these celebrations son importantes para are nosotros, important for us las podemos celebrar. and we can celebrate them. Y que durante 8 días ellos celebraron la consagración del altar. So for 8 days they celebrated the altar. Pero les voy a contar por qué es que ellos no usaron esta más, sino que ahora usan And I'll show you why la de 9. they don't use the one with 7 candle holders but 9. Porque cuando se reunieron para hacer la celebración Because when they got together to do the celebration, y que tenían que celebrarla for which they had to celebrate it con, with light, se dieron cuenta que no había suficiente para a los 7, they noticed that there wasn't enough oil to place it on all 7, sino que tenían solamente la cantidad para colocarlo en uno. but they only had enough for one. Servía.
And if it ends with just one, then it Ellos doesn't hicieron work. algo diferente. So they did something different. Ellos decidieron colocar el aceite que era para una sola lámpara, They decided to place the oil from one lo candle, repartieron durante los 7 que estaban ahí. and they dispersed it amongst the 7 there. Entonces ellos repartieron el aceite que era de este espacio So en they- poquitos para todos. They put the oil that was to fill this one spot onto all of them. Y empezaron la celebración. And so they started the celebrations. El milagro, que es un milagro, por eso es que se celebra la Hanukkah, porque es un milagro, Their miracle, and that's why it's celebrated as a miracle, es que ellos encendieron el primero and con el poquito de aceite que había it's that they turned on the first one with the little oil that was there, y no se apagó. and they were surprised that it didn't turn off. Todos los All 7 days, los 8 días estuvieron encendidos. or all En of el- the 8 days, they were turned on. De ahí en adelante, From then on, ellos decidieron celebrar they decided to celebrate de que Dios había hecho un milagro. that God had made a miracle. El día de la rededicación, The day of that rededication, Dios hizo un milagro. God did a miracle. Y eso no se apagó. Durante 7 días los brazos estuvieron encendidos. And during all those days, those arms were turned on. Solamente 24 horas le duró 8 días. What was going to last only 24 hours lasted 8 Y es por days. eso entonces que el día de hoy And so that's why today se celebra con una Hanukkah que tiene 9 brazos. we celebrate with a Hanukkah that has 9 arms. ¿Por qué? Why? 7 corresponden, 7 are according to the ones that they placed, que ahí están. that are there. 8, 8, porque 8 días se demoraron sin que se apagara la luz. because they were able to celebrate for 8 days. Y 9, And 9, porque tenían un servidor. because they had a server. Pregunta, Question. y los que han estado en el discipulado la pueden responder. And those who have been a part of the discipleship can answer. ¿Quién vino a servir? Who came to serve? ¿Quién dijo que él viene a no ser servido sino a servir? Who said that he came to serve and not to be served? This is the light Que va a servir para todos. that is going to serve for all Y of ahí us. que ellos entonces dejaron 9 And there they had 9, y empezaron a hacer esta celebración hasta hoy. and they still do these celebrations No me today. vaya a confundir, Don't get confused. ni vaya a decir, entonces ahora el pastor quiere que nosotros celebremos y nos volvamos como los judíos. Or don't think that pastor now wants us to celebrate and be Jewish. Yo quiero que usted entienda I want you to understand que el milagro que sucedió ese día, that the miracle that happened this day, cuando dedicaron ese templo, when they dedicated the temple, es el mismo milagro is the same miracle que sucedió en tu that vida happened in your cuando life tú rededicaste el templo when you y rededicated la your luz temple, de Dios vino a tu vida. when the light of God came into your life. Eso es lo más importante. That's the most important Aquí thing. estamos hablando de que hemos hablado del templo, Here we see that in the temple, hemos hablado de la luz we see the light, y hemos hablado del aceite. and we see the oil. Es ese día, el 25 del mes noveno, It's that 25th day of the 9th month cuando se enciende esa luz en todos los hogares when those lights shine in every home en el pueblo judío. within the Jewish community. Y allá, usted quizás lo vio, o aquí también yo vi que estuvieron en algunas áreas de Bentonville también con todos esos días prendidos, pero en ese momento allá toda casa And in this moment, every house tiene una de estas Hanukkah has a Hanukkah puesta en la ventana. put in their windows. Pero no para hacerle iluminación a ningún santo, But it's not to illuminate any ni decir que estamos alumbrando a ninguna imagen, or to saying that we're lighting up any image, sino para explicarle a los que pasan but to explain for those coming by que esa casa está iluminada, that the house is illuminated. que esa algo dentro que es la luz de Cristo, They have something that's the light of es Christ. la luz de Dios. It's God's light. Entonces, la misma escritura nos dice, no cualquiera agarra una luz y la esconde. And so it says that not everyone takes light and hides it. En esas casas todo el tiempo usted ve ahí como está
esa imagen en las ventanas. In these homes, you always see this image in their windows. Yo esperaba ir a verlo personalmente, I was waiting to see it pero personally, como no me tocó venir a explicárselo. but for now I had to come and explain it. Así que hermanos, estamos hablando de las fiestas de Dios. So we're talking about the Estamos celebrations of the Lord. hablando de la fiesta que se llama Hanukkah And so we're talking about Hanukkah y que la luz es Yeshua. and about the light being Amén. Yeshua. Amen. Para nosotros que crecimos en este lado del mundo, en Occidente, For all of us who grew up in this side of the world, aprendimos que la Navidad es celebrar we learned that we have to celebrate Christmas porque es algo que viene con la tradición, because it comes with tradition. pero se hace sin conocer la profundidad del tema. But we do it without knowing how profound the Y solo topic hasta is. que venimos a la iglesia crecemos y conocemos un poco más de la palabra. And when we come to church, we grow and we learn a little bit more about Scripture. Es cuando nos damos cuenta que en la escritura no aparece por ningún lado And that's when we notice that it doesn't show up anywhere on Scripture, que hay que celebrar en un 25 de diciembre. that we have to celebrate the 25th of December. Pero nosotros estamos aquí para contrariar con eso. But we're not here to fight against Es this. importante It's important que celebremos for us to que un celebrate día vino el Salvador al mundo. that the Savior came to the world. No importa que pasaron los años, los que se equivocaron, problema de ellos. Whoever was wrong, it's their problem. Nosotros tenemos la seguridad de que hay un Salvador que vino un día, We have the assurance that a Savior came one day, en diciembre o en el mes de Kislev. in December or in the month of Kislev. Pero en los tiempos de Dios es el mismo día. But in God's Amén. time, it's the same time. Porque lo que está sucediendo aquí Because what's happening here, es que en ese mes, it's that in this month, en lo que nosotros llamamos nacimiento de Mesías, what we call the birth of the Messiah, no es el nacimiento de Mesías. it's not the actual birth of the Y si Messiah. usted lo creía así, yo, And if you porque no es if you así. believe that, then sorry for you, because No está en la like Biblia, that. entonces eso es una tradición. It's not in the Scripture, so it's a ¿Sí o no? tradition. Y si right? no, usted acuérdese de lo siguiente, hace 40, 50 años, y si no, estúdielo en Google, usted es muy joven. If not, remember it and Google it. Las Navidades se celebraban diferente. Era mucho más enfocada en verdad a celebrar la noche del 24, donde se decía que venía el Mesías. Christmas was different, where the 24th was celebrated. Mucha gente se reunía en la familia, People would get together within their families, esa era la celebración. and that was the celebration. Pero hoy, ¿qué pasa? But what happens today? Hoy es una fiesta de regalos, It's a celebration of gifts. comercio, Everything is about, o sea que eso no tiene una base bíblica. so there's no Por eso biblical cada basis. vez es menos And that's why every time it's apegado a la less. escritura para decir que estamos hablando de Jesús. Thus, according to Scripture, Hoy hablamos simplemente de decoraciones, de dar regalos, venimos de rojo y todo eso solamente es pura fiesta. we talk about celebrating with gifts and decorations, Pero but what really happened y during aquí yo this quiero que time? usted ponga cuidado. And this is where I want you to pay attention. Ellos, They, los que fueron establecidos por Constantino, the ones who were established by Constantine, que los hebreos tenían una festividad en ese momento, they saw that the Hebrews were celebrating during en that el mes time, noveno de Kislev, on the ninth cuando month, celebraban el Hanukkah. when they celebrated Hanukkah. Entonces ellos qué dijeron And so what did they de la say? tradición, From tradition, tenemos que hacer algo para unificar las festividades. they said we have to do something to celebrate these festivities, Nosotros es el Mesías, because for us it's the Messiah, pero hay una fiesta pagana but it used to be a pagan que se celebration llamaba el solsticio de invierno named the solstice. y luego esto fue lo que se convirtió en Navidad. And so that's what, Y todo eso del Christmas solsticio de invierno tiene que ver con el sol. and so the whole winter solstice has to do with the sun. Y entonces ellos trataron de unir So they tried to combine dos corrientes two currents en una. within one. Eso es lo que se conoce como ecumenismo. And that's what Y así que nos hagamos uno, todos con las creencias. when all of the beliefs turn into one. Y usted lo ve hoy You see it today, porque en muchas de las imágenes de la iglesia tradicional encontramos que hay santos, because many of the images that you see in churches, we llamados see por saints, ellos santos, Juan, Pedro, Jesús, todos ellos los ponen con una aureola. and they place all of these saints with a light behind them. Y eso lo que está significando solamente es que está recordando al Dios del sol. And it's that they're remembering the God of sun. Oiga bien, están recordando al Dios del sol. No me ponga el sol así.
Y yo es para que ustedes no me duerman, ¿ok? Y entonces se coloca ahí y eso se está atrayendo a una cosa que sucedió mucho antes. And so it's placed there to remember something that happened a long time ago. Y fue en el año 320, ya después de Cristo, And it happened 320 years before Christ, que ellos decidieron hacer esa fiesta o alejándola completamente del fundamento de lo que es la luz. where they tried to move the celebration away from the foundations that it created with Y light. entonces lo que hizo la religión And so what religion did, fue tomar la festividad de la luz, it took that celebration of light, colocarla en otro lugar they placed it in a different y time, ponerle otro concepto. and they gave it a different concept. Dice la escritura que el día 24 del noveno mes Scripture says that the 24th day of haré the ninth temblar los month, cielos. the heavens and the earth will Pero tremble. dice el Señor que desde ese día les bendeciré. But the Lord says he will bless us that day. Ahí There, lo que nos está hablando la escritura what Scripture is telling us, es acerca de qué, it's according to what? de que a partir de ese día Basically saying that from that day nos forth, empieza a bendecir. he will start blessing us. En ese día hay algo que sucede con el hebreo That day there's something that happens according to the Hebrew calendar, y es la concepción de Jesús. and that's the conception of Christ. Es el día en que Jesús es concebido. It's the day that he was conceived. Si usted hace el cálculo, If you calculate de ac- according to Scripture, Jesús en ese mes, Christ is conceived in this month, que para nosotros es el mes de diciembre. that for us is the month of December. ¿Dónde nace entonces? So then when was he born? Él lo concibe en diciembre allá arriba He's conceived in December up here, y viene a nacer ¿dónde? and he's born where? En septiembre. In September. No puede nacer en diciembre porque no es de 12. He can't be born in November because it's not 12 months, 11 months. But here the important Es part que yo entendamos is for us to understand que Jesús es la luz that Christ is the light, y que a Él es que nosotros and that we have to understand him. olvidémonos de tantas fechas. We have to forget about all these dates. Miremos que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Understand that we have Christ on our hearts. Lo que dijo Juan era verdad, dice la Escritura, Scripture says that what John said is true, que Él es la luz. that he is the light. Eso es lo que yo quiero que usted se lleve hoy para casa. And that's what I want you to take home with you. Porque la Navidad la hicieron con un decreto de 300 años después de Cristo. Because they made Christmas through a decree. Porque Él quería que se celebrara una fiesta en el mismo tiempo que tenían los hebreos su fiesta o los judíos. Because Constantine wanted to celebrate something else during the time that the Jews were celebrating. Y se acuerda que les dije que como los calendarios se mueven, llegan un día en que coinciden. And remember when I said that the calendars coincide at one point? Ellos quisieron unificar el mismo día que se celebraba la fiesta de la Hanukkah. They wanted to unify the day that they celebrated Hanukkah, Por el otro lado se celebrara la fiesta de la luz. and for them to celebrate that celebration of Y fue lo que light. llamaron ellos el nacimiento y la Navidad. And so they called it that rebirth and Christmas. El objetivo de Constantino en aquella época During Constantine's time era descentralizar completamente was to centralize completely lo que se hacía con los judíos, what was done with the Jews, para que todo el mundo creyera diferente. so that everyone would believe differently. Y siempre se creyó que Jesús nació el 24. And so it's believed that Jesus was born on the 24th. Pero hoy el Señor está haciendo y trayendo todo eso a la luz. But today the Lord is bringing light to all of this. Porque hoy nosotros, sin temor, Because today, without fear, conforme a la Escritura, according to Scripture, hoy tenemos acceso a la palabra we have access to the y podemos Scripture. darnos cuenta de verdad And we can notice what the truth is. qué fue lo que cambiaron y nos hicieron a nosotros ignorantes. What was changed and what made us ignorant. Yo no quiero que usted se confunda con nada de eso. I don't want you to get confused Yo by quiero any of simplemente this. que usted reciba conocimiento I simply want you to understand what is that de knowledge. que la luz es lo importante en nosotros That light is what is important y within que us. celebramos And that we celebrate el día que Él vino a nuestras vidas the day that he came to our life. y no nos enfocamos tanto en lo que todo el mundo dice el uno o el otro. And for us not to focus so much on what Es un everyone extremo. says. There's one extreme. Si usted como creyente If you as a believer, paganiza la You- celebración de diciembre, you paganize that celebration of December. pero también es un error si usted la diaboliza. But it's also wrong if you demonize it. ¿Qué quiere decir eso? And what does that mean? Si usted se como que cerrado y yo no voy a celebrar porque eso no es de Dios, If you- ¿usted qué está haciendo? If you close yourself and say, I'm not celebrating it because that's not from God, what are you doing? Diabolizando
no está reconociendo que Jesús está aquí con nosotros. then you're not recognizing that Christ is with Y us. si usted se va al otro lado And if you go on the opposite side, y empieza a celebrar la fiesta desde, creo que ya la empezó a celebrar de pronto, and if you start celebrating it, ya tiene todos los regalos, pero ya empezó a tomarse un trago por cada día en vez de una vez. you have all the gift and you start drinking every day, Usted también, then you're also wrong. porque les voy a decir lo siguiente. Because I'm going to tell you the following. El Mesías The Messiah, no nació he wasn't born para que le celebráramos su nacimiento, for us to celebrate his birth, sino para que le celebráramos su muerte y su resurrección. but for us to celebrate his death and his resurrection. Por eso existe la iglesia cristiana y esa es la diferencia. And that's why the Christian church is there, and that's Que the hubo difference. uno que vino un día, There was one who came one day, murió en esa cruz por usted y por mí died on the cross for us, y que resucitó. and that he was reborn. Y que la tumba está vacía. And that tomb is, Ese es nuestro Dios. and that is our God. Porque a través de esa muerte usted y yo nacimos Because through that death we were born, y somos salvos. and we're saved. Esa es la importancia de que cada vez que nos reunimos, tomamos la cena, That's the important part, that every time we get together, we take hacemos the supper. referencia a que Él murió y resucitó. We give reference that he was born and that he died. Si supiéramos exactamente cuál fue el día que Él murió, sería un buen día para celebrar. If we knew the exact date that he was born, it would be a good day Porque to ahí fue celebrate. cuando somos restaurados, Because that's when we were restored. cuando Jesús fue restaurado en nuestros corazones. When Jesus was restored in our lives. Usted tampoco piense de que ahora entonces es moderno y tenemos que estar diciendo ya no es Jesús sino Yeshua. So don't think that we have to modernize everything and say it's not Jesus, it's Nosotros Yeshua. cantamos una canción aquí que la cantamos en los dos idiomas, There's a song that we sing in both languages, en hebreo y en español. in Hebrew and in Spanish. Y mire, Yeshua o Jesús, sabemos de que quién estamos hablando, And Yeshua or Jesus, we know that who we're porque talking hace about. miles de años Because thousands of years ago, que a través de clamar el nombre de Jesús, through us crying out the name of Jesus, nosotros hemos recibido bendición we've received blessings por su fe y su amor. through our faith and our love. Así que no se enfrasque ni se deje convencer que tiene que cambiar el lenguaje. So don't tell yourself you have to change the language. Y estamos en la calle y entonces Yeshua te bendiga. And we're in the streets and we say, Yeshua bless you. Adiós no, shalom. Or we don't say goodbye, we say shalom. Entonces aprendas bien el cuadrito para que ahora me diga feliz Tezrek. So you have to learn from the square No, and say, entendamos que Dios conoce nuestros corazones we have to understand that God knows our hearts y Él discierne lo que hay en and nuestro he corazón. discerns what's in our hearts. Y por medio del nombre de Jesús, muchos han sido sanados. And through his Miles. name, Amén. thousands have been saved. Amen. Usted y yo fuimos Verdad. sanos, fuimos libres. We were healed and we were set free. Y eso nos hace a nosotros hijos de Dios. And that makes us children of God. Entienda que el trabajo del enemigo es dividir, confundir. But part of the enemy's job is to divide and to confuse so that we can't go forward. Pero Jesús vino y nos dice, But Jesus comes and he says, yo soy la luz. I am the light. Diga conmigo, yo soy la luz. Say, I am the light. Vamos rápido. Mire lo que dice aquí en el libro de Primera de Corintios 3, 16, 17. We can look at 1 Corinthians 2, Y ya vamos a 16, terminar. 17. And we're almost Dice, done. ¿no sabéis que Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? And it says, all of you surely know you are God's temple and his spirit lives in you. Repita, Say with me. ¿no sabéis All of you surely que know sois templo de Dios that you are God's temple y el Espíritu de Dios and his spirit mora en mí? lives in us? Es decir, que ya no hay templo en Jerusalén. It's to mean that there's no more Ya temple no in hay. Jerusalem. ¿Quién es ese templo hoy? Who is that temple now? Tú y yo. You and I. Dele ese aplauso al Señor. Hoy tenemos que celebrar que hay un nuevo templo al cual nosotros tenemos que dedicar todos los días. We have to celebrate that there's a temple that we've dedicated to Christ. Porque el today. Espíritu de Dios está en nosotros. Because his spirit is within us. Y mire lo que dice el siguiente versículo. And we can see the next verse. Si alguno destruyera el templo de Dios, If one were to destroy the temple of God, destruirá a él. then God will destroy him. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, Because his temple, which is ourselves, diga conmigo, santo es. Amén. holy. Amen? Ese es el templo y eso somos nosotros. That's the temple, which is us. Ahora, si usted es el templo de Dios, If we're God's temple,
tenemos que entender then we have to understand que como hijos de Dios tenemos que actuar. that as children of God, we have to act. Y tenemos que entender claro And we have to understand clearly que cuando se rededicaba ese templo, that whenever they were rededicating that temple, se estaba celebrando they were celebrating el milagro que Dios había hecho en ese día. the miracle that God had made during that time, Que las lámparas. for those lamps to never go out. Yo quiero que usted celebre hoy And I want you to celebrate today que la lámpara que hay en su corazón that no se seca. the light in your heart never turn Que es off, una llama viva. that it be a living flame, Porque esa misma llama because that same es la que flame usted va a pasar generación tras generación. is the one that you're going to go through generation after Es la que va a generation. hacer que sus hijos y los hijos de sus hijos It's the one for your children and your children's children tienen to walk through, siguiendo la palabra. following that scripture. Porque usted y yo dedicamos cada día el templo a Dios. Because we dedicate our temple to the Lord Quiere every decir day, que cada día consagramos ese templo al Señor. which means that we dedicate it to Him every day. Porque dentro de nosotros está el Espíritu de Dios. Because the Spirit of the Lord is within us. Y ese es el mensaje que hoy el Señor nos trae muy claro. And that's today's message that the Lord brings. De que Él es esa luz That He is that light y que ya no hay tinieblas en nosotros. and that there is no more darkness in us. Dios es luz, diga conmigo. God is light Y ya no hay tinieblas en and mí. there's no more darkness within me. Porque yo si tengo comunión con Dios, Because if I have a relationship with Christ, tinieblas. then there's no more darkness. Porque si no estarías diciendo mentira. Because if not, I would be lying. Pero el versículo de Primera de Juan capítulo 1 y 7. But 1 John 1:7 says, Pero si andamos en luz, but if we are in light, como Él está en luz, as He is, tenemos comunión unos con otros we share in life with each other. y la sangre de Cristo, And the blood of Christ o la sangre de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. washes us of all of our sin. Así que terminamos. And so we are done. Nada, absolutamente nada sucede hoy Absolutely nothing happens today que Dios no conozca. that God doesn't know. Créalo. Believe me. Y pueden hacer mucha confusión con las fiestas. And there can be a lot of confusion with all these celebrations. Nada toma por sorpresa a Dios. But nothing surprises the Lord. Y hoy el Señor trae a nosotros And today He brings to us esa nueva luz. that new light. ¿Para qué? ¿Para qué trae esa luz el Señor a nosotros? Why does He bring this light to us? Para unificarnos. To unify, Para que nosotros todos entendamos que somos uno en Cristo. so that we can all understand that we're one in Christ. Y que no nos dejamos mover por la religión y por la tradición que nos separó. That we can't be moved by religion or tradition that Así que separated us. usted quizás diga, pastor, qué cosa tan larga. So you might say, Pastor, what a long thing. Yo le tengo que decir a usted lo siguiente. I have to tell you the following, with all respect. Yo me demoro todo esto explicándole a usted. I spend all this time explaining it to you Porque usted no lo estudia. because you don't study it. Entonces, And so en semana los invito, no viene. during the week I invite you, you don't come. Le hacemos 6 niveles de discipulado. We give you 6 levels of discipleship Inscriban and so you can get into the La universidad. into the university course. Entonces paguen un poquito el precio And so I paid the price a little, y deleitémonos con la palabra. and we can delight ourselves in the scripture. Usted se gastó 2 horas, You spent Hoy. 2 hours today, yo me gasté 3 semanas, and I spent 3 weeks. pero al final hay una cosa que tenemos que rescatar But in the end, there's something we have to rescue. y es que esa luz que hay en nosotros, And it's that light that's within us. It fills us with light. ese es nuestro clamor And it fills us with joy. And para that's que our todos prayer. los ojos de los creyentes So that the eyes of all the believers can be y opened. que no volvamos a la tradición, And for us not to return to tradition, sino que permitamos que se cumpla de verdad la profecía del libro de Ageo, but for us to allow the prophecies in the book of donde Haggai to sucede come true, realmente esta fiesta. where these celebrations come true. Y un día And one day, va a terminar esa separación that separation is going to end entre judíos, gentiles, between Jews and Gentiles, griegos y todos los que se dividen por toda parte. Greeks, and all of those divided in all nations. Porque tenemos que aprender, hermanos, es a escudriñar esta palabra, We have to understand how to decipher this a scripture, enamorarnos del Antiguo Testamento. to fall in love with the Old Testament.
no como un libro cualquiera, not as an everyday book, sino con la revelación que el Señor tiene para nosotros. but as the revelation that the Father has for us. Porque cada palabra Because every word tiene algo profético. has something prophetic. Y Dios nos está hablando todos los días. And the Lord is speaking to us every day. El 2022, 2022, usted tiene la oportunidad you have the opportunity de unirse a una iglesia to get together with a church que quiere that wants, durante los 365 días del año during those 365 days of the agradar year, a Dios to please God leyendo su palabra. through reading His scripture. Póngase de pie. Please stand. Hemos entendido que Hanukkah es algo profético, We've understood that Hanukkah is something que es prophetic, la rededicación de un templo. that it's the rededication of a temple, Lo que una vez fue un terreno pagano, something that used to be pagan, lo que una vez fue un terreno donde el enemigo estuvo allí, that used to be something where the enemy dwelled in. un día fue rededicado y dedicado. One day it was rededicated. Perhaps that's what happened in your life. Fue un templo creado por Dios, It was a temple dedicated by God, pero que el mundo lo llevó a la destrucción. but that was led to destruction by the world. Hoy el Señor te dice, And today the Lord tells you, es tiempo de que sea reedificado para mi gloria. it's time for you to be rededicated for my glory. Yo soy la luz. I am the light. Yo soy esa luz que tú necesitas I am the light that you need para que no andes más so that you're not in darkness anymore. solamente por Dios y para Dios. You were dedicated exclusively for Pero- God. But the enemy, Darle they've tried to steal para que usted no hable, so that you can't love, para que usted no se meta en comunión con Dios. for you not to get in communion with the Lord. Él ha estado tratando años y años He's tried for years and years de que usted sea convencido de for you to be convinced to profane un against the templo que Él temple, creó, a temple that He created, porque usted es ese templo. because you are the temple. Hoy es el día en que vamos a rededicar ese corazón. And today is the day that we rededicate that heart. Vamos a rededicar We're going to rededicate that temple, y dejemos que la llama se encienda en nuestro corazón. and we'll allow for that flame to be brightened in our hearts. Ayúdeme. Está hablando. And the Lord is speaking today, Hoy el Señor nos está and He's telling us today restaura nuevamente to restore again ese altar. that altar. Restaura nuevamente, Restore again, porque yo quiero morar ahí. because I want to dwell there. Si tú recibiste a Jesús If you received Christ y has caminado como los griegos, and you walk like the Greeks, haciendo cualquier cantidad de cosas que a Dios no le agradan, doing whatever you want that doesn't please God, hoy el Señor te dice, then today the Lord tells es you hora de reconciliar it's time to reconcile y with Him activar esa llama en tu corazón. and to activate that flame in your heart. Si tú nunca habías escuchado que Jesús es la luz If you had never heard that Jesus is the y que light tú eres el templo de- and that you are that temple, para que esa lámpara esté encendida, that you have that lamp light in hoy within el you. Señor te dice, The Lord tells you today, hoy el Señor te invita He invites you a que tú abras tus labios to open your lips y le digas al Señor, and to tell the Lord. Señor Jesús, hable conmigo allí usted. You can speak with Him. Señor where you are. Jesús, Jesus Christ, yo reconozco que tú eres el Señor, I recognize that you are the Lord, que tú fuiste a la cruz, that you went to the cross, que en esa cruz me perdonaste, that at the cross you forgave me, que mis pecados fueron borrados. that my sins were erased. Yo hoy abro mi corazón And today I open my heart y te pido que vengas and I ask for you to come para que tú seas mi Señor. so that you can be my Lord. Guíame, Guide me, restáurame, restore me, cámbiame, change me, transfórmame. transform me, Dígale, y haz de mí, Señor, and say, make of me, la Father, persona que tú quieres que yo que the tú sea, person that you want me to be, porque quiero ser because I want to be esa luz that light que ilumina that lightens todos los días all of those days
mi hogar, my house, mi casa. my home. Yo quiero ser ese templo I want to be that temple porque quiero agradarte a ti. because I want to please you. Y quiero finalmente encender con ustedes And finally, I want to esta Hanukkah. lighten this Hanukkah. Como miles de años, As was done thousands of years ago. nosotros recordamos We remember la importancia de mantener la casa de Dios the importance of maintaining the house of God y de mantener el templo de Dios bien cuidado. and of maintaining his temple within care. Lo primero The first es que nos recuerda is that we remind que este lugar that this place ha sido un lugar dedicado has been a place como dedicated casa de Dios as house of y Lord puerta del cielo. and door of the heavens. Usted no venga a esta casa Don't come to this house como viniera a cualquier lugar. the same way you would go to any other place. Cuando usted venga a la casa de Dios, When you come to the house of the Lord, usted está viniendo a un lugar dedicado you're going to a place that was dedicated para que su presencia more aquí con nosotros. so that his presence can dwell with us. Lo segundo, And the second, recuerde que usted es templo del Espíritu Santo. remember that you are a temple of the Lord. Y Jesús que cada día And Jesus wants his light to be within our hearts all the time. Jesús quiere que cada día su luz brille en su corazón. Jesus wants his light to shine in our hearts every day. No un día. Not one day, Yes. but every day. Tenemos que rededicar, We have to rededicate ourselves. devolverle al Señor lo que siempre fue de Él. Return to the Lord what was his all along. Esto no es una fiesta solo que vamos a hacer. This isn't just a celebration that we're going to Algo que celebrate vamos- every year, but it's something that we're going to celebrate every day. El enemigo quiso dividirnos, The enemy tried to divide us. quiso colocar que no es hacerlo. He tried to place things within our Un solo nombre. but there's just one name, Y ese nombre and that name es Jesús. is Jesus. Es Jesús. It's Jesus. Hoy Today, esta prédica la hemos llamado, we have named this preaching, diga conmigo, soy un templo I am a temple, reedificado re-strengthened, y dedicado. and ¿Cuántos lo dedicated. creen? How many believe it? Dele ese aplauso. Yo soy un templo. I am a Yo soy un temple. templo I am a temple, rededicado, rededicated, rededicado. ready. Eso soy yo. That is me. Tenemos que cada día hacerlo. We have to do every day. And the Lord has given us the opportunity to do it. Dice que todo lo que Él le prometió al pueblo de Israel The Lord says everything He promised to the people of Israel también es una promesa para nosotros. is also a promise for us. Porque dice que todos aquellos alcanzarán las promesas en Because Abraham. all of those will reach those promises. We were redeemed through the scripture. Ellos encienden esa luz, los judíos When they light the lights, encienden la primera the Jews light the first one. luz, And as followers of Christ, siendo recordando we are being we're que recognizing tenemos that we have a Messiah. And that Messiah is our server. ese Mesías es nuestro servidor. He is our server. Él es el que todos los días está He's the one that's there every day para que nuestro corazón brille la luz. so that every day the light can Así que shine. nosotros no necesitamos hacer ninguna tradición. And so we don't need to do any tradition. No necesitamos empezar un día una luz, otro día otra luz, no. We don't have to light one light a day. Ya Él and está the aquí other en the nuestro next. corazón He's already in our hearts. y podemos prenderlas todas And we can light all of them up porque hay una seguridad
Because there's an assurance. Y es que Él mora ahí con And nosotros. it's that He dwells within us. Recuerden Remember, que el Mesías nació no para que le celebremos su nacimiento, the Messiah was born not for us to celebrate sino para His que le birth, celebremos su muerte y resurrección. but to celebrate His death and His resurrection. Así que usted mediante esa luz es que ha sido rededicado. So through that, you can know that you've been rededicated. Y hoy celebramos And today we en celebrate esta casa in this house que un día Él vino a nosotros. that one day He came to Gracias us. a ese poderoso nombre. Thanks to that powerful name. Gracias al nombre de Thanks to the Jesús. name of Jesus. Dele ese aplauso al Señor. Eso es su nombre. El nombre